Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 2 del libro de Data Governance o Gobernanza de Datos. En este caso, cada uno, en mi caso, mi nombre es Douglas Steven y Bravo, con mi compañero Gino Moreira, cada uno va a dar unas diapositivas explicando sobre lo que trata el capítulo 2 del libro de Data Governance. Y el tema es explorando un mundo inundado de datos. Listo. Para eso tenemos que definir los datos. Bueno, sabemos que hoy en día la mayoría de las organizaciones que existen, bueno, sobre todo la más famosa, está inundada de datos. Y todo eso porque los datos son más allá, por ejemplo, se crean actividades diarias, productos, servicios, base de datos inteligentes de clientes, de socios, incluso cuando nosotros guardamos un archivo de Word en blanco, se está creando un dato. Bueno, todos creamos datos normalmente, eso los damos por hecho. Pero en nuestra lengua, con tantas otras cosas que existen, si les pidiera a cada uno de ustedes que definiera por su palabra qué entiende por datos, creo que casi nadie coincidiría en lo mismo, ya que datos gobierna un poco bastante significados y diferentes puntos de vista. Listo. Para eso vamos a hablar sobre el alboroto de datos. ¿Qué es alboroto de datos? Básicamente hablamos sobre las unidades digitales que existen, por ejemplo, megabyte, gigabyte, y en este apartado del capítulo 2 habla sobre uno especialmente, que lo veremos más adelante. Bueno, para eso tenemos que entender las categorías de los datos, que están en tres categorías: estructurados, no estructurados y semiestructurados. Los estructurados son datos que han sido formateados y encajan muy bien en una base de datos, como por ejemplo nombre, campos que hay que llenar, teléfonos, etcétera. La categoría no estructurado son datos almacenados en un formato nativo que deben ser procesados, por ejemplo, correo electrónico, publicaciones en distintos foros o páginas web, etcétera. Y semiestructurados son datos que tienen información adicional o que podemos escribir, tipear una información adicional. Listo. Para eso nos vamos a la siguiente y es lo que estaba hablando. Bienvenido al área de los zettabytes. Para eso tenemos dos gráficos. Voy a hablar del primero que está al lado derecho, que habla sobre los tipos de datos. En este caso hay dos tipos de datos, que son los cualitativos y cuantitativos. Bueno, los cualitativos están en una categoría, es una descripción no numérica que se divide en dos partes. Son nominales y las ordinarias. Los nominales son datos, por ejemplo, el color de pelo, etcétera. Las ordinarias nos explican como, por ejemplo, fecha, opiniones, etcétera. Y en la parte de abajo, que es la cuantitativo, es la parte numérica. Y hay ejemplos como por ejemplo número de teléfonos, los likes de Facebook, e incluso marcadores de fútbol, que ese es el discreto. Y el último que tenemos que es el continuous, que es el continuo. Los ejemplos son más como temperatura, peso, etcétera. Bueno, y hablando sobre la más izquierda, que es cuantificación de los datos, sabemos, existen bastantes datos, creo que la mayoría aquí solo conoce hasta terabyte, pero en este apartado, el capítulo 2 habla sobre muchas empresas que ya están comenzando a utilizar las zettabytes, que es mucho más grande que los terabytes, y ya más adelante vamos a explicar cuántas son las empresas que lo están utilizando. Bueno, para eso vamos a ver las diferencias de datos de la perfección. Vamos a ver la diferencia entre datos e información. Los datos son elementos como caracteres, palabras, imágenes, números que no tienen un significado por sí solo, pero una información sí tiene un significado, ya que se les organiza y se le da contexto, y que sí tiene dependencia útil y se la puede utilizar para muchas cosas. En cambio, los datos, pues no mucho. En cambio, en el gráfico de más abajo, que es un diagrama, vemos que básicamente el orden cronológico se debe llevar de manera correcta para nuestra empresa. Inicia con datos que son simples unidades, como ya dije, luego la información, que ya es algo de más contexto, para ser manejada de una mejor manera. Y luego viene el conocimiento, que ya es una información, pero además te cuenta las experiencias prácticas y aplicaciones adicionales que se le puede realizar. Viene en penúltimo la sabiduría, que ya viene apasionamiento y el contexto relevante, y por último viene el INSIC, que es el conocimiento que se aplica al conocimiento como la sabiduría y cómo va a permitir ver las cosas de una manera distinta. Listo.
Bueno, en la siguiente nos toca lo que es el ciclo de vida de los datos. Tenemos en este caso 5 y vamos a aplicar uno por uno. La creación. Bueno, en esta etapa los datos surgen, puede ser manual o automatizado, crearse de una manera interna o externa y los datos se crean todo el tiempo mediante gran cantidad de actividades que incluyen entradas y salidas de sistema. El segundo, lo que tenemos es el almacenamiento. Una vez que se crean los datos, están disponibles para su uso posterior. Deben ser almacenados y lo más probable que este contenido administrativo de una base de datos, la base de datos también necesita un hogar como un disco duro o disco sólido o servidor de la nube, etcétera. Tenemos lo que es el uso, que nos explica que esperemos que esté capturando el almacenamiento, datos porque quiero utilizarlo, hay que utilizar esos datos. Tal vez no de manera inmediata, pero en algún momento pues los datos se pueden utilizar. Tenemos lo que es el archivo, que es una etapa que identifica los datos que no se están utilizando actualmente y se mueve un sistema de almacenamiento de largo plazo de su entorno o producción si se necesita algún momento en el futuro y tal vez se puede recuperar y utilizar para cualquier organización. Y por último viene la destrucción, que es a pesar de deseo de algunos de conservar todo para siempre, existe un punto en la que pues se te puede añadir el disco duro, etcétera, y pues ya no puedes recuperar dichos datos. O incluso porque ya no te sirven, también lo puedes eliminar. Listo. Tenemos la definición de grandes datos. Bueno, en este caso estamos hablando de Big Data, que son datos estructurados y no estructurados, pero manejan un masivo y complejo datos. Son muy difíciles de, ¿cómo podría decir?, de gestionar esos datos porque vienen en una gran cantidad. Para eso tenemos el siguiente diagrama que nos explica cómo va estructurado estos datos. Viene el volumen, que es una gran escala, que pues tienen diferentes herramientas y habilidades de proceso. Miren la variedad de los datos, que hay muchos formatos como el CBC, MP3, JPG, y con la nueva innovación surge y siguen surgiendo nuevos formatos más. La velocidad con tantos puntos de recolección de interfaces digitales y conectividad, los datos se crean y se mueven a una velocidad cada vez mayor. Y por último tenemos la veracidad, que es la calidad incluida de la exactitud de un gran volumen y conjunto de disparates de datos que pueden distribuir considerablemente. Listo. Tenemos por último lo que es los impulsos de los grandes datos. Para eso tenemos dos gráficos, el de derecha que, bueno, como ya les hablaba, los zettabytes, que si bien desde 2010 recién se empezó a utilizar en un par de empresas y hasta el día de hoy, 2025, ha crecido de una manera muy significativa. Y pues poco a poco los zettabytes se van dando a conocer y pues llegará en algún momento que todo el mundo comenzará a utilizar zettabytes. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, aparecen cada vez archivos y más pesados, como por ejemplo videos en 4K, fotos en 4K, videos incluso en 8K, que un video tranquilamente 8K puede pesar más de 100 gigabytes, y si tienes miles de videos de 8K, pues puedes llegar tranquilamente a los zettabytes. Pero eso ocupa más en las empresas porque manejan un gran volumen de datos. Actualmente creo que personal todavía no, ya que pues la tecnología aún no está tanto para eso para nosotros. Y tenemos el lado izquierdo que nos dice las consecuencias de los grandes datos, porque hay consecuencias de los grandes datos. ¿Y cuál es la consecuencia? En realidad, pues puede ser difícil. Por ejemplo, suponer que todos los datos son de buena calidad. Se puede creer también que es fácil analizar un grande volumen de datos, pero no es fácil. La gran mayoría de las organizaciones luchan con los datos no estructurados, sobre todo los que son de manera muy grandes. Y estos datos son a veces hasta duplicados. Algunos de ellos serán datos incorrectos, lo que significa que no se puede confiar y tiene errores o incluye algún otro tipo de desafío. Bueno, el margen de error aquí es mucho más grande. Bueno, ¿qué pasa con los datos pequeños? Aquí en cambio viene un poquito lo contrario. Si bien muchas actividades comerciales de la economía digital están impulsadas por grandes datos, todavía hay una gran cantidad de datos pequeños, conjunto de datos, que son fundamentales. Hay a veces empresas que grandes conjuntos de datos los dividen en distintas secciones para que se hagan pequeños datos y se la pueda analizar de una mejor manera. De hecho, los grandes datos a menudo son más significativos
cuando se divide en fragmentos más pequeños, ya que son más manejables y más fáciles de procesar y analizar. Y por último, tenemos los datos inteligentes. ¿A qué me refiero con datos inteligentes? Son herramientas como por ejemplo cada vez el mayor utilizo de la inteligencia artificial y ahora se están aplicando para encontrar patrones en grandes datos no estructurados y al traer los datos son más relevantes para una aplicación determinada. El uso de los nuevos métodos de inteligencia artificial reduce el tiempo, reduce errores y permite la creación de conjuntos de datos que antes no eran posibles, o bueno, eran posibles, pero tenía que pasar mucho tiempo y mucho esfuerzo para eso. Y ahora la inteligencia artificial lo hace de una manera que se ve sencilla. Las soluciones de datos inteligentes a menudo se aplican en el punto de recopilación en lugar de solución y procesamiento posterior. Bueno, eso sería mi exposición y ahorita viene la exposición del compañero Gino Moreira. Exacto. Listo. Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Hoy estoy encantado de estar aquí para hablar sobre el tema explorando un mundo inundado de datos. Pero el tema principal que desglosa este capítulo es el data governance. En esta presentación nos sumergiremos en las complejidades y las oportunidades de la era de la base de datos. Bueno, para entender un poco sobre el tema principal, daré una breve explicación sobre el data governance. El data governance es un conjunto de reglas y procesos que aseguran que los datos sean gestionados de manera efectiva y responsable. Su objetivo principal es garantizar la calidad, la seguridad y el uso adecuado de los datos. Esto implica establecer normas para la precisión de los datos, definir quién puede acceder a ellos y cómo se utiliza. Bueno, siguiente compañero. Ahora continuando con el tema expuesto, tenemos explorando un mundo inundado de datos. Nos encontramos en un entorno saturado de datos provenientes de diversas fuentes y en diferentes formatos. Esta inundación de información presenta oportunidades y desafíos significativos. Tenemos la capacidad de acceder, analizar y comprender estos datos en esta exploración para la toma de decisiones informadas y también la innovación. Bueno, después tenemos unas ideas para entender un poco sobre esta exploración. Como primer punto, tenemos la calidad de datos. La calidad de datos se refiere a la precisión, la integridad, la coherencia y la confiabilidad de los datos en un sistema o un conjunto de información. Los datos de alta calidad son fundamentales para tomar decisiones informadas, realizar análisis precisos y mantener la confianza. En segundo punto tenemos la seguridad y privacidad de datos. La privacidad y la seguridad de datos son dos aspectos críticos en el manejo de la información en la era digital. Bueno, estos términos están relacionados, pero abordan diferentes aspectos de la protección de la información y la garantía de que los datos se utilicen de manera ética y segura. Siguiente tenemos el acceso y uso responsable de los datos. El acceso y el uso responsable de los datos son aspectos esenciales para garantizar que la información sea utilizada de manera ética, legal y con respeto a la privacidad. En el impacto del data governance, tenemos que, bueno, establece estándares para la precisión, la integridad y la consistencia de los datos, lo que lleva a una mejora en la calidad de la información utilizada, perdón, en la toma de decisiones y en los procesos empresariales. Bueno, a continuación, compañeros, tenemos la definición de los datos. Bueno, en sí, en la definición, los datos son elementos fundamentales en la recolección de información y pueden ser interpretados y procesados para extraer significado y conocimiento. Sin embargo, en su forma original,
Los datos no tienen contexto ni significado inherente. Bueno, es el procesamiento y la interpretación de lo que le da sentido. En tipos y formatos de datos, bueno, aquí los datos pueden clasificarse en diferentes tipos según su naturaleza y sus diversos formatos. Por ejemplo, tenemos un dato numérico, un dato textual, un alfanumérico, puede ser también una fecha y el tiempo. En el formato de dato tenemos pues un formato de texto, un formato numérico y aquí también tenemos el formato de la fecha y el tiempo. Datos en la vida diaria. Los datos están presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida diaria, como todos sabemos, desde las actividades más simples hasta las decisiones más complejas. Por ejemplo, tenemos el clima, bueno, para verificar la temperatura de cómo está actualmente, el tráfico. Por ejemplo, cuando queremos ir a algún sitio, queremos, bueno, en la red, saber sobre cómo está el tráfico, si podemos ir a un sitio y no habrá un problema o algo. En redes sociales, pues tenemos publicar en un muro las actualizaciones, compartir fotos e interactuar con un amigo o un familiar. En las compras en línea, tenemos que podemos buscar un producto, directamente podemos comprarlo o leer sobre algún producto que nos sea interesante o el que estemos buscando. En salud y ejercicio, tenemos que utilizamos unas aplicaciones y un dispositivo para registrar los pasos y simplemente tener bien, digamos que un seguimiento sobre nuestra salud y el ejercicio que estamos realizando. Siguiente compañero. Bueno, aquí tenemos se le dice el alboroto de datos. Aquí está, bueno, aquí tenemos tres tipos. Tenemos primeramente los estructurados. Los datos estructurados son un tipo de datos organizados de manera específica y coherente, que sigue un formato predefinido. Se caracteriza por estar bien definido en términos de tipo y estructura, lo que facilita su almacenamiento, búsqueda y análisis. En el no estructurado, tenemos que bueno, son los que carecen de un formato o una estructura predefinida. Como su propia palabra lo dice, es el que no está estructurado. A diferencia de los datos estructurados, bueno, se organizan en tablas con filas y columnas. Y estos datos no estructurados no siguen un patrón específico y no son fácilmente legibles. Los semiestructurados son un tipo de intermedio entre el dato estructurado y el dato no estructurado. Aunque no siguen una estructura rígida como los datos tabulares en una base de datos, tienen cierto nivel de organización y formato que permite su procesamiento y análisis. Siguiente compañero, tenemos la era de los zettabytes, que bueno, en los zettabytes se, bueno, se estructura como el crecimiento de datos en sí de los zettabytes y el uso de datos a nivel de zettabytes. En el crecimiento de datos, bueno, pues la era de los zettabytes hace referencia al periodo en que la cantidad total de datos generados y almacenados en el mundo alcanza o supera la escala de los zettabytes. Bueno, como todos sabrán, o si alguien no sabe, pues un zettabyte equivale aproximadamente a 1 trillón de gigabytes. O sea, imagínense la cantidad que es, bueno, supera el, el rango normal. Bueno, en el uso de datos a nivel del zettabyte, eh, refleja la escala masiva en lo que se está generando, recopilando y procesando información en el día a día. Los zettabytes representan una cantidad extraordinaria de datos y su utilización abarca una variedad de industrias y aplicaciones. Bueno, siguiente compañero, tenemos la diferencia entre la información y el dato. En sí, los datos son elementos básicos que no tienen significado específico. Cuando se organizan, se procesan y se les da un contexto,
se convierte en información que tiene valor y utilidad para tomar decisiones y comprender situaciones. La transformación de datos en información es un paso esencial en la gestión y el análisis de los datos. Bueno, pues aquí tenemos eh, la diferencia que he puesto de que los datos son hechos o valores brutos, carecen de texto, son elementos individuales. En cambio, la información agrega un contexto y relevancia a los datos. En sí es como su complemento. Son organizados y procesados y son útiles para tomar las decisiones. Bueno, para terminar, siguiente compañero, tenemos el ciclo de los datos. Como primer ciclo, bueno, desde su inicio tenemos la creación. ¿Qué pasa en la creación? En esta etapa los datos se generan a través de diversas fuentes, como interacciones humanas, sensores, sistemas automatizados, etc. En almacenamiento, los datos encontrados se almacenan en un sistema o en una base de datos. En este punto del ciclo se aplican prácticas de gestión de datos y se establecen medidas de seguridad. En el siguiente tenemos el uso. Bueno, pues aquí en esta etapa los datos se procesan, se transforman y se utilizan para tomar decisiones. Aquí se realiza análisis, crear informes, entre otras cosas. En el archivo o el archivado tenemos los datos que ya no son necesarios. Aquí, bueno, pueden ser archivados para futuras referencias o en su último caso pueden ser eliminados, dependiendo de la política de retención que tenga en dicha empresa o los datos que tenga. Y para finalizar el último ciclo tenemos la destrucción, o sea, lo que ya no queda nada. Cuando los datos ya no tienen un valor y no están sujetos a regulaciones de retención, aquí ya pueden ser eliminados de manera segura, permanente. ¿Para qué? Para evitar posibles filtraciones o las violaciones de seguridad. Recuerde que siempre se mantiene la seguridad y la privacidad en esta exploración de datos. Muchas gracias con todos, compañeros. Le agradezco su atención prestada sobre este tema que nos ha tocado. Muchas gracias. Bueno, una vez cada uno que ya expuso su trabajo, vamos a escoger cuál es el mejor y por qué. Bueno, en este caso pienso yo. Y pues sinceramente creo que el compañero Gino hizo un mejor trabajo. O sea, creo que los dos hicimos un buen trabajo, pero Gino resalté varios puntos clave que dio ejemplos pues mejores que los míos o más entendibles que los míos. Y sobre todo unas mejores diapositivas, ya que los gráficos los hizo propios. Y por ejemplo, yo cogí algunos del libro. Y yo creo que el compañero Gino, en este caso, pues hizo una mejor exposición y mejor trabajo que el mío. Confirme, Gino. Bueno, en este caso, digamos como que es un poquito mejor porque igual el esfuerzo vale, entonces yo no es que me crea mejor ni nada, pero nuestros trabajos siempre son los mejores y siempre damos lo mejor de ellos. Entonces, en este caso se ha elegido como mi mejor trabajo y lo tenemos así por el momento. Muchas gracias de mi parte. Bueno, ya escogimos el mejor trabajo es el de Gino Moreira y es el que se proyecta en esta imagen. Es la de acá, comparte. Listo. Y creo que eso sería todo por hoy. Nada más que decir. Me despido. Mi nombre es Douglas Steven Bravo. Despídase, compañero. Nos vemos, muchas gracias. Mi nombre es Gino Moreira. Una próxima tarea. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.